Saludos, ¿cómo están? Hoy me encuentro por aquí, por el distrito Chamberrí. Salí un rato a caminar y cuando me di cuenta me bajé en la estación del metro Quevedo y salí pues a recorrer este hermoso distrito. Es uno de los distritos más pequeños de Madrid, sin embargo tiene 6 barrios. Fíjense, este distrito es denominado uno de los más castizos de aquí de Madrid. Y me puse a averiguar la palabra castizo porque de verdad no la conocía. Y significa uno de los distritos más genuinos. ¿Y por qué? Por su forma, sus fachadas, sus balcones. Este es el distrito de Chamberrí. Así que vamos a caminar un rato, a verlo, qué podemos observar entre sus calles, sus bares. Me di cuenta que tiene muchas terrazas, es decir, sitios donde las personas pueden salir, tomarse una cerveza, un trago y compartir. Recuerde que una de las culturas de los españoles es compartir entre ellos mucho. Sí, hablan bastante, pero simplemente se reúnen en un sitio, se ponen de acuerdo y allí pues conversan, hablan, disfrutan. Y por eso España es conocido por las grandes, digamos, terrazas o los grandes sitios donde las personas se reúnen simplemente a conversar o tomarse un trago o tomarse un refresco. Fíjense, ahí pueden ver aquel grupito de muchachos que están sentados ahí al frente. Hoy estamos ahorita en otoño, un buen clima. Y aquí estamos todos caminando. No conozco el barrio, me meto por cualquier calle y lo que le quiero mostrar a usted es la arquitectura, cómo son algunas de las calles, empedradas, viendo, fíjense, hay cafés, hay heladerías. Es un distrito que tiene de todo, está muy céntrico. Es uno de los sitios más concurrido también por los turistas. Muchas personas jóvenes. Para muestra, vean cómo vienen ahí caminando, conversando, seguro, posiblemente, desconozco si aquí en este distrito hay algunos institutos universitarios, podría ser. Lo que sí averigüé es que es un distrito que tiene unos muy buenos teatros. Así que aquellas personas que son amantes del teatro, creo que este barrio es el ideal. Este barrio no, este distrito. Observen esta calle, fíjense. Súper angosta la calle. Ahí tenemos, esto será una iglesia pequeña en una esquina. Allá ven el campanal de la iglesia. Y aquí vamos perdiendo entre sus calles. Nada está planificado. Quiero mostrarles a ustedes simplemente cómo es este distrito. Desconozco cómo colindan los 6 barrios. Y aquí me voy a perder entre sus calles, a caminar, a ver, a disfrutar. Vamos a ver qué más hay adelante. Aquí me encuentro frente a esta escultura. ¿Dónde estoy? Pues estoy aquí en la Escuela de Artes Aplicadas y Oficio Artístico. Por eso que caminando uno descubre cosas. Ya sé que aquí, que en el distrito de Chamberrí, hay una escuela de arte. Sigamos caminando. ¿Qué es esto aquí? Un buen café. Se nota que es un café bonito. A mí porque me encanta el café, como ustedes saben. Un buen café se ve que es ahí. Voy a invitar a mi esposa a tomarnos un café en este sitio. Ya he visto 2 cafés bonitos. Ahora, lo que no me gusta, no me disculpan, de verdad, es eso que usted venía al frente. Eso no es arte. Eso es, para mí eso es vandalismo. Afean la ciudad. Déjenme sus comentarios aquí si ustedes opinan igual que yo. ¿Quién dice que eso es arte? No. Afean el lugar. Se ve vandálico. Sigamos caminando.
un punto no a favor, pero ¿qué se puede hacer? Son cosas que se ven. Vean ese callejón, cómo se ve ese callejón angosto, ¿verdad? Ahí donde viene ese vehículo. Y lo bonito son los pintorescos que se ve cada una de las edificaciones, con su respectivo balcón pequeño, esos balconcitos muy pequeños. Algo muy típico, por eso que le llaman que es muy castizo. Vean este que está aquí, hermoso, bonito este que está aquí. Este es como una avenida un poco más amplia. Estoy en la calle de San Bernardo. ¿Okay? Vámonos por aquí, a ver qué más encontramos aquí en el distrito de Chamberrí. Una manera, aquellas personas que se están pensando venir a visitar Madrid, pues tienen un buen sitio para hacer unas buenas tomas, porque de verdad, vean qué hermosura tiene eso. Este es el Ministerio de Justicia. Qué bonita puerta. ¿Qué les parece? Bella esa puerta, muy bonita. Una de las mejores maneras de conocer, de hacer turismo es esa, caminando. Ahora, observen, esto tiene una inclinación, aproximadamente, póngale unos 37 grados de inclinación. Me provoca irme por aquí hasta allá arriba. Voy a averiguar qué hay aquí y me regreso y subo por ese sitio. Fíjese, yo salí por la estación del metro Quevedo y ya estoy llegando a la estación del metro Noviciado. Ahora, desconozco si todavía continúo en el distrito Chamberrí. Yo creo que sí. Ahora, fíjense, esta toma que le estoy haciendo aquí, cosas que ve uno aquí. Miren, esto es un carrito. ¿De cuánto? ¡Wow! Pequeñito. Miren cómo es este carro. Miren. Qué pequeño es este carro. Vamos a dar la vuelta por aquí. Y eso donde tienen los faros. Véanlo. Vamos a ver si podemos tomar una toma interna. Y es un puesto para 2 personas. ¿Ves? Qué bonito el carro. Fíjense. Pequeño. Ok, continuemos. Sigamos hacia allá arriba. Una calle bastante angosta, pero muy bonita. Sigo criticando ese tipo de rayado que empobrece y pone fea a la ciudad. Es mi percepción. Lo importante que veo aquí en el distrito es que muchas calles confluyen o llegan a pequeñas plazas. Y en estas plazas pues siempre hay bares, cafeterías y por supuesto muchas personas se reúnen a conversar, a hablar, como les digo. Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a seguir caminando. Vamos ahora por este pasillo hacia el final. Está muy solo, pero no importa. Vamos a entrar a ver qué podemos descubrir de aquel lado. Aquí, callejuelas, más callejuelas. Les aseguro que esto, en horas de la noche, debe ser muy concurrido y muy bonito. Se los aseguro que. Vamos a por aquí, a ver dónde llegan. Ahí, relativamente cerca, varias universidades. Está la Universidad Complutense de Madrid. Está relativamente cerca de aquí. Por eso es que vemos tantas personas jóvenes por estas calles. Aquí, ¿ves? Claro, hay varias universidades. La otra no me recuerdo el nombre, pero está por ahí cerca. Vamos a caminar por aquí, subiendo. Una calle bastante concurrida. Se ve que es una calle principal, la calle de San Bernardo. ¿Ves? Pero uno pasa esquina y observa con lo que te encuentras.
En cada esquina te encuentras calles como estas, totalmente diferentes a las principales. Callejones pequeños, finos, fíjense, y muchos, de verdad, mucha gente joven. Confirmando, ya de nuevo en la calle San Bernardo, confirmando por qué tantas personas jóvenes. Vean, Instituto Lope de Vega. Aquí están, de bastantes personas jóvenes ahí, es un instituto. Así como ese, pues, debe haber también las universidades que nombré. Y aquí pues empieza una pequeña subida, que no se nota en la cámara, pero sí, es una subida. Sus calles. Es un video de verdad sencillo. Caminando por las calles del distrito de Chamberrí. Aquí vivió don Ramón Villamil, protagonista de la novela de Benito Pérez Galdós, Miao, 1888. Ya con eso pueden ustedes sacar cuenta de lo antiguo que es el distrito de Chamberrí. Solamente con esa pequeña información que tenemos ahí tan valiosa. Esta calle que está aquí, esta calle que está aquí, esta calle que está aquí y por supuesto la calle que tengo al frente. Y como digo, siempre al final de cada una de esas calles nos encontramos como con una pequeña plaza o gran plaza. ¿Y qué hace eso? Que se aglomeran las personas a tomarse un café, a conversar, tomarse una cervecita. Y aquí está otra de esas pequeñas plazas que están ubicadas aquí en el distrito de Chamberrí. Todos los que viven alrededor, pues en las tardes o noches seguro que bajan y se toman un trago, conversan. Y allá está el Torreón, véanlo. Lo conozco como ese nombre, Torreón. De repente esto tiene otro nombre aquí en esta. ¿Qué es esa figura que está ahí? Y que está dentro, porque está dentro de esos edificios, sí. Eso tiene muchos años. Y todas esas construcciones la hicieron alrededor de ese Torreón. Si alguno de ustedes me puede dar esa información, fuera bueno para que los que están viendo el video sepan de qué se trata. Si se quieren ubicar un poco, vean aquel edificio que está allá, ese que está ahí. Ese que está ahí es el Hotel Riu. Y en la parte de arriba es como una terraza gigantesca, pero antes costaba 3 euros subir hasta la terraza. Ahora no, ahora cuesta 10 euros. Quiere decir que al frente de ese hotel está Plaza España. Y detrás del hotel, hacia donde estoy yo, está lo que es el distrito de Chamberrí, un poco más arriba. Así se empieza uno a ubicar. Fíjense, aquí está, ¿ves? Una calle, otra calle, y apenas hay un espaciocito, una placita, o una terraza para que la gente comparta. Chamberrí, conocido en su pasado como un barrio de la aristocracia. Ahora, lo bueno del barrio, se puede caminar con tranquilidad por sus angostas calles, a diferente cuando tú caminas por el centro de Madrid, por la gran cantidad de turistas que prácticamente te llevan empujado. Ahora, caminar por estas calles del barrio de Chamberrí te permite ver esas esculturas, esa arquitectura, vean esos balcones pequeños, forjados de hierro, en que también se ha convertido Chamberrí en los últimos años. Se ha convertido en una de las zonas gastronómicas obligadas a visitar cuando visites Madrid. ¿Por qué? Pues se encuentran sus tradicionales sitios de tapeo, donde tú vas por simplemente tomarte un trago, pues te sirven una buena tapa. Firmando porque hay tantos jóvenes. Aquí estamos en la Universidad Pontificia, comillas, aquí en Madrid, y creo que todavía se encuentra dentro del distrito Chamberrí. ¿Cómo te ha parecido el video, la caminata natural por aquí por el distrito de Chamberrí? Déjame tu comentario, qué te gustaría conocer. Un video netamente genuino, sin guión, simplemente caminando y descubriendo cada esquina, cada cuadra, y es para mí la única manera de uno poder conocer una ciudad. Si no es así, pues dime tú cómo tú me recomiendas que conozca la ciudad. En este edificio ustedes podrán ver cosas genuinas de México. Ahí está la bandera de México y siempre hay una exposición muy bonita e interesante que le invito a conocer. Se llama
Fundación Casa de México en España. Bella, bella. De la cultura de México. Abren en las mañanas y el costo es bastante económico la entrada. Hay momentos que hasta libre es. Ahí les dejo unas imágenes para que ustedes vean qué pueden esperar cuando ingresen a esta fundación. Les va a gustar. Y a aquellas personas que les gusta la cultura de México, se las recomiendo. Simplemente vean la fachada. ¿Ves? Moderno de México, colección Blastín, 26 de septiembre al 16 de febrero. Algo interesante que he observado aquí en el distrito de Chamberrí es esto, ¿eh? Esta es la tercera que veo. Hay una más bonita que otra, por lo menos la primera fue la que más me gustó. Vean esta. Ahora, vamos a ver de qué se trata. Esto es Vaca con cabeza azul, Eloy Morales. La naturaleza como lienzo, la tradición del sector del vacuno de carne y el arte urbano como inspiración. Es lo que dice el letrero. Ya con esta es la tercera que les muestro a ustedes. Ahora, vamos por aquí, por este pequeño parque, entre árboles. Peculiar, observen. Una calle normal, con la peculiaridad que por la parte de abajo, pues, es una calle y arriba está el edificio. Peculiar la decoración de este restaurante, la mitad de un vehículo o de un coche. Está. ¿Quiénes de ustedes han entrado a ese restaurante? Déjenme en los comentarios si alguno de ustedes han tenido la oportunidad de ingresar aquí a este restaurante. Veamos este edificio. Ustedes dirán, ¿qué significa UAX? Business. Entonces, eso es la Universidad Alfonso X el Sabio. Ya con eso confirmo por qué tantas personas jóvenes se encuentran en el distrito de Chamberrí. Y desde aquí, desde el barrio Arapiles, espero que les haya gustado a ustedes parte de este video sencillo, orgánico, sin ningún guión. Simplemente salí a caminar por el distrito de Chamberrí para mostrárselo a ustedes. Y recuerde, nos veremos en un próximo pueblo, una próxima ciudad, un próximo destino.